lo que falta y lo que hace que se genere un clima como de frustración, de desasosiego en muchos sectores que apoyamos al Frente de Todos en la última elección presidencial con la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Vamos a escuchar al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, definiendo cómo entiende la política. Para los que venimos de lo nacional popular, de las izquierdas, nunca hay condiciones suficientes para las revoluciones, las transformaciones. Siempre la correlación de fuerzas es adversa, siempre. Pero el progresismo surge justamente como una voluntad nacional popular por estirar el marco de lo posible. La máquina de dominación de los poderosos nunca es absolutamente infranqueable. Siempre tiene resquicios, debilidades, puntos muertos, saber encontrar. El algoritmo que te permite articular los resquicios para golpear, resquebrajar lo posible y colocar lo imposible como posible. Esa fue la virtud de los progresismos a inicios del siglo XXI. Siempre en imposible. Pero lo lograron, porque supieron encontrar las personas precisas, el discurso preciso, el momento preciso, la acción precisa para abrir el campo de los posibles. Nos estamos convirtiendo en partidos del orden. Y eso es grave, cuando nosotros no nacimos como partido del orden. Nacimos como el partido del desorden, como el partido de la transformación. Vale la pena arriesgarse a transformar tomando en cuenta el principio básico del inicio. Si eso va a servir a que haya menos pobres en tu país, haya menos sufrimiento en tu país, vale la pena cualquier riesgo. Y eso es transgredir. No puedes cambiar las condiciones de vida de los más humildes administrando. Lo que vas a administrar es la pobreza. No vas a superar la pobreza. Y entonces ya no eres progresista. Te has convertido en un partido más del establishment. Departamento de Estado, Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, policías y militares golpistas, medios de comunicación, empresarios golpistas, todos aliados celebrando la expulsión de Evo, y la gente sin recursos, sin redes sociales, sin radio, sin televisión, recupera la democracia y gana con el 55%. Los poderosos no son impunamente poderosos, tienen sus fisuras, y la clave del líder social, del líder intelectual, es encontrar la fisura y armar con las fisuras el algoritmo de la transformación. Bueno, acá con Bretaña e Irina, que lo escuchaban por primera vez y asentían, y uno lo que siente cuando escucha a García Linera, obviamente las dificultades de encontrar ese algoritmo, como él define, para hacer posible lo imposible, es un trabajo más que arduo. Lejos está de considerarse algo sencillo, algo fácil, algo sencillo de resolver. Pero me parece que también lo que tiene este discurso del ex vicepresidente de Bolivia es una épica, ¿no? Es un horizonte de utopía y de no asimilación ni adecuación a lo posible. Bueno, no me da la relación de fuerzas, por lo tanto esto es lo que hay y tengo que ver cómo hago para administrar ese margen tan estrecho en que los factores de poder te condicionan permanentemente. Si no se busca resquebrajar esa articulación tan bien armada entre las corporaciones concentradas de poder, la verdad que carece de sentido la política, porque se supone que la política es justamente la construcción más democrática, en el sentido de que todos tenemos el mismo derecho a voto y por lo tanto la posibilidad de incidir en aquellos que nos van a representar, para que traten de modificar o de esas adversas relaciones de poder en un sentido que beneficie a las grandes mayorías. Creo que eso es el gran dilema y la gran frustración que uno a veces siente con discursos demasiado asimilados
a lo posible en distintos referentes, incluso que ejercen hoy el gobierno en la Argentina. Él estuvo presente en la Feria del Libro, no sé si recuerdan, sí, presentando justamente su libro. Analizó también un poco el escenario político a nivel global, más precisamente en América Latina. Y él hablaba de esto, ¿no? De que el crecimiento de la ultraderecha es una falla de la izquierda y del progresismo. Obviamente. Ahí es donde se está escapando la situación. Yo te quiero decir algo respecto de eso, porque recién lo escuchaba, y este concepto de buscar las fisuras, en realidad yo lamentablemente creo que la derecha lo ha sabido aprovechar, claro, mucho mejor que el progresismo. Porque me parece que incluso hay cierta ceguera o negación con respecto a esa posibilidad dentro del progresismo, del peronismo, ¿no? Cuando lo escuché me resonó súper interesante, porque dije, en general tiendo a ver esto de manera negativa, ¿no? Tiendo a pensar, claro, que los que aprovechan esas fisuras, que no me niego a llamarlas grietas, son los otros. Sí, es la derecha. Es la derecha. Y hay algo que me pasa al escuchar a García Linera, que es que me conmueve su convicción. Y ojalá nuestros dirigentes, nuestras dirigentas tomen eso, se contagien eso, porque creo que es algo pequeño que está haciendo falta, ¿no? Y lo que vos decías de las utopías, ¿no? De no perder esa... De no quedarse ensimismados, mirándose para adentro como si todo, o sea, como si el conflicto, o sea, la implosión del conflicto, ¿no? Claro, eso, y pensar que las cosas, bueno, son así, entonces no se pueden modificar. Y la verdad que si uno se queda con eso, no hace nada en la vida, en ningún sentido. Y las dificultades, sí, obvio que nada garantiza los triunfos, pero no dar la posibilidad de la batalla, no atreverse a dar la batalla, es una derrota asegurada. Ni siquiera es sí, eso, es permitirse la posibilidad de decir, bueno, yo me planto, veo hasta dónde puedo, veo lo que consigo, veo hasta dónde tengo que negociar, porque tampoco, digamos, no se trata de maximalismos, sabemos cuál es el contexto en el que estamos, pero en esos contextos tratar de ir corriendo esos límites, claro, en que la posibilidad de acuerdos no desvirtúe el objetivo de esa lucha, porque si no carece también de sentido. Pero arriesgar, ¿no? A veces da la sensación de que se arriesga poco, ¿no? O que se aparece que se va a arriesgar y después se recoge el violín, y eso es mucho peor. Y sí, yo lamentablemente siempre me vuelve bueno, lo que pasó con Vicentín, ¿no? Ese fue un punto que me parece que fue un ejemplo paradigmático, emblemático, que marcó mucho, y hay que salir de eso. Se puede revertir eso, no es la muerte de todo, ¿no? Evidentemente no lo es, y creo que, bueno, por suerte los pueblos dan las posibilidades de revancha. Y también cuando pensaba mientras venía hacia acá y veía que hoy está sesionando la Convención Radical, y escuchando los discursos de estos días de Mauricio Macri, decía que cómo son los procesos, y un poco tributando a lo que vos decías de cómo la derecha aprendió a saber usar esos pequeñas fisuras que existen para beneficio propio. Si uno piensa, el radicalismo como partido político, como fuerza política, al día de hoy no pudo superar el 2001. No pudo. Tal cual. Se tuvo que diluir en la derecha del macrismo para llegar al poder. El macrismo, la alianza Cambiemos, llegó al poder con el voto popular, como todos sabemos, dejó un país devastado cuyas consecuencias estamos viviendo, pero apenas 4 años, hace 2 años y medio, y ya se presenta como una alternativa de poder para el año próximo. Es muy, más allá de que sea la representación del establishment, es terrible como sociedad si no asimilamos lo atroz que ha sido la consecuencia del macrismo, y no han pasado 4 años para que este hombre dé cátedra de cómo se debe gobernar, cuando todo lo que hizo fue un desastre, en todo sentido, en los derechos civiles, en la relación con la justicia, en la economía, ni qué decirlo, en la educación, en la salud.
en la ciencia. Si vos haces una evaluación de cada una de las áreas de gobierno, de lo que fue la presidencia de Mauricio Macri, el retroceso fue feroz. Y no pasaron 4 años y el tipo sigue hablando y sigue diciendo, bueno, no sé si voy a ser yo, pero yo voy a bendecir al que sea el próximo presidente de la Argentina. A mí lo que me impacta es que siguen reivindicando lo que hicieron, ¿no? Y hablando de esto, bueno, es el discurso del establishment, pero somos una sociedad con un buen reflejo. Sí. Tampoco somos una sociedad que no tenga reflejo ante el abuso, ¿no? Ante los abusos en general, ante las violaciones de derechos, sabemos que lo tenemos. Vos nombrabas a Mauricio Macri. Yo te voy a poner al lado a Rodríguez Larreta, que fue quizá en estos días el más explícito en decir voy por una reforma previsional, voy por una flexibilización laboral. Te lo dicen en la cara. Y a mí me queda siempre la desazón de pensar eso, ¿no? Te lo están diciendo en la cara y no estamos encontrando una estrategia para aprovechar eso que además fue lo más corrosivo para el país durante los últimos años, durante el gobierno de Mauricio Macri, discursivamente, si se quiere. ¿Por qué le tienen miedo a una visión utilitaria del discurso del otro, ¿no? Hay como ellos se jactan del marketing político, lo hacen con desparpajo. Lo que pasa también tiene que ver con esto que decís vos de la fisura, ¿no? Ellos ven que acá claramente hay una fisura y es un momento para volver a reaparecer, porque si el contexto hubiese sido distinto, si estaríamos quizás con la misma conducción, pero con una conducción que nos dé satisfacción a todo el mundo, bueno, quizás no aparecerían tanto como aparecen ahora y tan explícitamente. Por eso es esto que decís, aprovechan la fisura. Pero la derecha también tiene su fisura. Tiene muchas fisuras. Ese es el tema. Pero la gente no va para el debate, la gente necesita saber cómo le va en el bolsillo. Pero no, tampoco, eso es un punto que es cierto, ¿no? Y que en ese sentido, bueno, una gestión tiene que buscar la respuesta más certera y que genere, digamos, más reparación en ese sentido. Estoy plenamente de acuerdo. Ahora, ya estamos en campaña prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, hoy sí la tarea, yo me quedo con esto que dice García Linera, hoy sí la tarea es buscar esa debilidad, esa fisura, exacerbar, no echando culpas, pero sí exacerbar, o sea, mostrar exacerbadamente lo que le ha hecho daño y el daño que te puede causar, ¿no? Una gestión de estas características. Por supuesto tenés al emporio del establishment haciendo fuerza en sentido contrario, pero el problema es cuando la dirigencia política le tiene miedo al establishment, sí. ¿No? Ese es el gran tema. Y bueno, y el tema que creo que no sé cuál es la respuesta, cuál es la solución, es cuando ves, por un lado, te sentás a negociar y por otro lado te aumentan los precios, como pasó con Pagani, como mostró esta semana una tapa de Página 12, sí. ¿No? El titular de Arcor, que estaba cenando con el presidente y con el ministro de Economía, al tiempo que le mandaba un aumento de 10% en las listas de los productos alimenticios. Pero no hay ninguna sanción para eso. Bueno, ese es el entonces, bueno, está bien conversar con el tipo, está todo bien, nadie habla de que te está clavando el puñal mientras estás dialogando. Tiene que haber algún mecanismo sancionatorio, porque si no, te toman el pelo. Bueno, hubo una conferencia de prensa y cuando, como respuesta desde Casa de Gobierno, dicen las negras también juegan. Sí, bueno, pero está bien, es un buen recurso discursivo, pero bueno, hay que ver cómo hay urgencias juegan. Además, o sea, es un recurso discursivo, pero me parece que estamos en un momento acuciante, que no hay cosas que no pueden esperar. Esperemos que sea así, aquí, allá y en todas partes. Una señal. Verde.